Kodesh Tov Umevorach, Erev Shabbat, Shalom Kodesh, Perashat Va'era. Estamos en el comienzo de este magnífico mes de Shabbat. Hoy es 2 del tiempo de Shabbat y nos acercamos hoy al mediodía de este tiempo previo al Shabbat Kodesh a tener un poquitito de estos recursos que yo les llamo recursos humanos desde la perspectiva de lo que es cómo poder vincularme con el otro, con la vida, con el Todopoderoso, a lo largo de estos escenarios. La semana pasada, hablábamos de dos componentes esenciales que tenían que ver con Koved Rosh, una actitud seria, una actitud de una persona que tiene una actitud compuesta frente al cumplimiento de la mitzvah, y la simjá, la alegría por el cumplimiento de una mitzvah, quiere decir todo lo que representa cómo yo me relaciono con la mitzvah y cómo la vivo, la mitzvah. Esos son prácticamente los caminos, la nahalá, en este caso, dice el Rav Wolbe, la herencia natural, el campo natural donde se desenvuelve el Talmid Jajam, el hombre sabio. Así, la Gemara nos afirmaba en Aomdim Leitpalel El Amitoch Koved Rosh. En el momento que yo he decidido proponerme ingresar en el plano íntimo de la tefilá, de la plegaria, para poder hacer la tefilá necesito una predisposición anterior que se llama Koved Rosh, que se llama eventualmente la capacidad de la persona de ser una persona seria, estable, compuesta, que no esté entrando a la tefilá y distraído y simplemente porque tiene que cumplir con esa plegaria, sino que Koved Rosh significa que con toda la presencia, con toda la seriedad que esa presencia merece. Umeida, pero por otro lado, dice la Gemara de Berajot, tampoco podemos hacer tefilá si estamos tristes o dentro de lo que marca el marco del ser perezoso, aragán, sino, dice la Gemara, mitoch simcha shel mitzvah. Quiere decir las dos aplicaciones, Koved Rosh, y tampoco la tristeza es un marco para decir tefilá. Si la persona está triste, eventualmente tiene que tratar de superar ese estadio de la tristeza, porque para poder ingresar a la tefilá necesita simcha shel mitzvah. Necesita sentirse regocijado, feliz por el cumplimiento de la mitzvah. No es esto un cambio de estado de ánimo, sino una predisposición que es diferente. A veces tenemos días un tanto tan grises como el día de hoy. Y en última instancia, no siempre estamos con la mejor predisposición, no siempre estamos con la mejor preparación para poder hacer algo. En el momento que nos proponemos hacer ese algo, yo tengo que hacer lo que hoy se llamaría un switch. Y entonces el switch frente a la tefilá es Koved Rosh, quiere decir que yo tenga una actitud seria, no displicente, quiere decir que tenga una actitud realmente que esté marcando mi componente de seriedad, articular todo lo que es mi concentración. Y por otro lado, también me está diciendo la Gemara que tengo que hacer tefilá mitoch simcha shel mitzvah, con la sensación de que el regocijo, la plenitud de cumplir la mitzvah me lleva a cambiar ese estado original de ánimo. Dice Rav, seguramente ustedes estarán pensando, dice, pero por un lado hay que estar serio y por otro lado hay que estar alegre. ¿Cómo es la cosa? ¿No son dos aspectos contradictorios? Entonces Rav dice, no hay antagonismo entre la seriedad, el Koved Rosh, y la alegría. Por el contrario, ellas ambas
vienen a conjugarse en la columna humana delante de Akadosh Baruj Hu. Así es como estamos delante de Él. Y este es el tema que nos dice el Naví, Irmiau, Begilu Berreada. ¿Qué quiere decir Gilu Berreada? Gilu viene de la palabra Gila. Gil, tiene que ver con regocijo, con alegría, con una gran alegría. Gilu Berreada. Alegraos temblando. Dice, ¿cómo se puede alegrarse y estar temblando a la vez? Parecen ser dos escenarios completamente disímiles. Entonces dice la Gemara, Bimekom Gila, Sham Reada. En el lugar donde cabe la profunda emoción de la alegría, de la felicidad, ahí también debe tener lugar la reada, el temblor, el estremecimiento. Esta reada, explica el Rab, ese temblor, ese estremecimiento, no se trata aquí de tzar, de sufrimiento, no se trata aquí de dolor, no se trata aquí de una preocupación amarga. Umashal lema idoma. ¿A qué se asemeja entonces? Si no es dolor, si no es angustia, si no es preocupación. Entonces dice el Rav, explicando a sus maestros, Leretet iratosh el abal benoa katana ahuv. Eso se asemeja a esa sensación de estremecimiento, de conmoción, de temor de un papá sobre su niño pequeño al que tanto ama. En el momento que ese niño está montado sobre sus hombros y él está bailando con él, besojek lefanav, y se divierte, y canta, y se alegra, y está feliz, pero tiene que estar también con temor de que no se caiga esa criatura. Un ejemplo contundente, ¿verdad? Tener la forma de poder también estar feliz y también tener el control de lo que estoy haciendo. Yeshkan Simcha, Shein Domela. Hay una alegría aquí que no tiene similar, no tiene parangón. Hay un placer aquí, un one, un disfrutar, que prácticamente no hay nada que se le parezca. Y este temor, este sano temor y agradable temor, dice el Rab, está unida a sus talones, quiere decir, está unido a lo que representa ese escenario, a lo que estoy haciendo. Así es la alegría del corazón que se plantea en el seno del hombre de Israel, que sirve al Todopoderoso. No existe una alegría semejante a ese hombre que puede conectarse con su Creador. Pero esa alegría, esa sensación de felicidad, no cabe ninguna duda que está íntimamente vinculada con la precaución y el temor para que no se corte, para que no se vaya a interrumpir esa unión tan delicada entre el hombre y su creador, esa unión que se va entretejiendo en el momento de la aboda. ¿Entienden ustedes? En esa tarea que yo estoy entretejiendo con él. Quiere decir que es tan importante que podamos tener ese concepto de Koved Rosh y de Simcha, ese concepto de seriedad y de alegría, como dos componentes básicos de ese entretejido de fe que me lleva a estar de pie delante de mi Creador.
y cuidando mucho, mucho, mucho que ningún lugar de ese tejido vital, un tejido que se llama emuná, no se vaya a romper, no se vaya a cortar en ningún momento. Dice el Midrash Teilim, el Midrash del libro de Teilim, Ivaidu et Hashem besimcha. Servid a Dios con alegría. Y en otra fuente, en otro pasuk, dice, Ivaidu et Hashem beira. Servid a Dios con temor. Entonces pregunta el Midrash, Im beira lama besimcha, beim besimcha lama beira. Dice, si tengo que servir a Dios con temor, entonces ¿para qué me dice que tengo que servirlo con alegría? Y si me dice que tengo que servir a Dios con alegría, ¿para qué me dice con temor? Amar Rabbi Ebu, dijo Rabbi Ebu, cuando tú te dispongas a elevar tu plegaria delante de Kadosh Baruj Hu, y él ibja aleja sameach, tú tienes que sentir que tu corazón siente un regocijo verdadero, plenitud total. Sheta obed de Elohim, she'en kayotzebo. Esa alegría habla porque tú le estás por servir a Kadosh Baruj Hu, que es una alegría excluyente y exclusiva, porque no hay otro al cual yo pueda servir. Y esa es la alegría. Gil Berreada, la felicidad total y el estremecimiento total. Ir'a Besimcha, el temor y la alegría. Esto es la abodá, que tiene que ver con el Dios de Israel. Y esto es lo fundamental, lo criterioso y por sobre todo el camino de cómo debo sentirme, ¿no? Hablábamos la semana pasada del concepto de Lev Sameach. Lev Sameach, el corazón feliz, alegre, ¿no? Como canta la canción de Aban Aguila. Uru Ahim Belev Sameach. Despertaos, hermanos míos, Belev Sameach, con un corazón feliz. Ese Lev Sameach en la mitzvah, ese corazón feliz en la mitzvah, decía el Rab, es el ma'of, es el impulso, es la yosma, es la iniciativa. Y cuanto más la persona puede incrementar esa sensación de felicidad en su ser interior, entonces la mitzvah habrá de crecer en completitud y en integridad. Entonces, ahí está el Lev Sameach. Y ese es el camino que marcha hacia esa Avodat Hashem. Muchos nos preguntamos cómo servir a Dios. Si tenemos que estar en una cuestión rigurosa, en una función seria, sí, Koved Rosh, estar atento a cada cosa que hago y que digo, no distraerme, no hablar en medio de esas plegarias, responder amén cuando debo responder amén al oficiante, no distraer mi pensamiento, no leer en el momento que estoy haciendo la plegaria o en el momento de la repetición de la plegaria, donde mi participación en la repetición de la plegaria también es esencial. No puedo estar leyendo los distintos fascículos de Shabbat que se entregan en la sinagoga, aquí en Israel en particular, o también estar leyendo algo diferente. No quiero hablar del diario, por supuesto que no existe en el nivel de la sinagoga, pero no distraerme de esa realidad. Poder concentrarme, y lo que más a veces nos falla como personas es esa capacidad de concentración. Ese es el Koved Rosh. Eso es lo que tratamos de inculcar a nuestros niños, que son los primeros en distraerse. Baruch Hashem, porque tienen 20.000 imaginaciones en la cabeza. Ayer hablábamos del Dimayón en la clase de Tefilá precisamente, y los 13 pétalos del Rav Steinsaltz. Entonces es importante que la persona se predisponga a una actitud no solamente de respetuosa o seria, sino de concentración en lo que hace. Y fundamentalmente poder conectar esa realidad con lo que es la simja, la alegría.
la simjá de la mitzvah. Claro, se nos está pidiendo que podamos unir dos aspectos que parecen antagónicos, que no lo son. Al contrario, yo puedo sumar esos dos aspectos. Puedo no perder la noción de mi vínculo con los demás. Jamás puedo perder mi vínculo con los demás, pero también tengo que saber cómo lograr ese vínculo con mi Creador. Y eso es la alegría de la mitzvah. Eso es la alegría final de la mitzvah. Muy bien, comenzamos entonces el segundo capítulo de esta Da'at Torah, de este conocimiento de la Torah. Vamos a presentar, dice el Rab, para todos aquellos que han logrado ya comprender parte de este desarrollo, cómo sugiere nuestro maestro, el Rambam, el maestro de maestros, Rabbi Moshe ben Maimón, cómo sugiere el Rambam una guía en el cumplimiento de las mitzvot. Nada más y nada menos. Y me propongo, dice, ayudarme para eso citando algunas de sus fuentes, algunos de los elementos que el Rambam citó en sus escritos. Y dice el Rav, Devarim Noraim Lamevim, cosas que son conmocionantes, conmovedoras. Norá no es terrible. Norá me habla a mí de emoción, me habla a mí de conmoción. Quiero que sepan, ¿no? Porque generalmente la gente opta por las traducciones cristianas de la Biblia y entonces, claro, cuando la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera lo ponen a Jacob en su sueño y Jacob despierta de su sueño, perdón, que hago una aclaración, y dice, Manorama, ¿cómo hace? Uno se encuentra con la traducción. ¡Qué terrible es este lugar! ¿Perdón? ¿Qué significa que era terrible? Jacob estaba emocionado, estaba conmovido. Manorá. La palabra norá viene de irá. Irá, que es temor a Dios, no terror a Dios. Así lo educaron desde la otra vereda. Mi relación con el Todopoderoso es amor irrestricto, y ese amor, cuando quiero tanto, cuando yo anhelo tanto, quiero tanto a alguien, al Kadosh Baruj Hu, a una persona, también tengo un temor interior. Y el temor interior es, Dios no permita que lo pierda. Pero terror, Man norá makom hazé. Cuán conmovedor es este lugar, dijo Jacob. Había tenido un vínculo con el Creador. Escuchó su voz, su presencia, la escalera, los ángeles que suben, bajan. Lo mismo pasa, mis queridos, con el tiempo de Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Los que vivimos en la diáspora siempre sabíamos que eran Yamim Noraim. Y no faltaban los que traducían los días terribles. Días terribles son los que vivimos ahora, con la pandemia. No hay Yamim Noraim. Yamim Noraim son fantásticos. Días de tefilá, de teshuvá, de retorno a uno mismo, de Rosh Hashanah y Yom Kippurim, 10 días maravillosos. Yamim Noraim. Claro, porque son 10 días que me conmocionan, que me conmueven. Tov, dice el Rambam, dice el Rav Wolbe, que esta guía del Rambam nos lleva muy intensamente a hacer cómo cumplir las mitzvot. La primera cita de Rav Wolbe es el Perusha Mishnayot. Rambam, entre otras tantas cosas, escribió un comentario a la Mishnah, nada más y nada menos. Al final de Masejet Makot, al final del tratado de Makot, que habla de los castigos, obviamente, que infligía el Betadín a la persona que había incurrido en alguna transgresión.
Nos dice entonces Rabbi Hanania ben Akashya, Omer, Rabbi Hanania, hijo de Akashya, dice, Ratzá Kadosh Baruj Hu lizakot et Israel. Decimos al final de nuestro estudio semanal, para después las personas que tengan que pronunciar Kadish lo puedan decir. Decimos Rabbi Hanania ben Akashya, Omer. Mencionamos lo que Rabbi Hanania ben Akashya decía, que quiso el Todopoderoso lezakot et Israel. Lezakot. Lezakot viene de la palabra zehut. Quiere decir, encontramos que Kadosh Baruj Hu quiso ameritar al pueblo de Israel. Dice el Rambam, de los principios esenciales de la fe judía en la Torá, que cuando la persona, el ser humano, vaya a cumplir una mitzvah de los 613 preceptos, Karaui, como debe, Bejaogen, y adecuadamente, y no habrá de incorporar a ese cumplimiento de la mitzvah una kavaná, una intención, mi kavanota olam, de todas las que rodean el mundo del ser humano, beshum panim, de ninguna manera, ela sheyase ota lishma me'ahava, dice, no puse intenciones, pero cumplí con esa mitzvah lishma. ¿Qué quiere decir lishma? Lishma, lamet, shin, mem, hei. Separan la palabra, las tres primeras letras, lishma, leshem, hei. Leshem, en nombre de Dios. Cumplir la mitzvah, lishma, leshem, Hashem. Y lo hizo me'ahava, por amor. Y en esa jaba de Hayah Olam Haba. Esa persona se hizo meritoria por lo que ha hecho de la vida del mundo venidero. Y por eso dijo Rabbi Hanania ben Akashya, que las mitzvot, al ser tantas y tan variadas, y efshar shelo ya'aseh adam bechayav achad me'em al matkunta beshlemuta. Genial lo que dice Rambam, es tan importante, tan inteligente. Dice, el hecho de que Akadosh Baruj Hu nos dio tantas mitzvot, no es para que nos carguemos y nos sobrecarguemos, sino que nos dio tantas mitzvot que es imposible que la persona no haga a lo largo de su vida una mitzvah, en su modelo total y su forma completa. Ubeasotó ota mitzvah. Y al hacer y cumplir esa mitzvah en forma absolutamente y completa, su alma habrá de revitalizarse con esa acción. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Reduccionismo? No. Estamos hablando aquí de uno de los pilares más importantes del pensamiento judío y de la halajá. Y esa grandeza que lo hace cada vez más grande al Rambam, Anesher Agadol, el gran águila, que tenemos el zehut de estudiarlo al Rambam. Cuando estudiamos los 8 prakim, la introducción al Pirkei Avot, y estudiamos el Yad HaZaká también durante la semana, Baruch Hashem, que Kadosh Baruj Hu nos dé sabiduría para poder comprender y para poder entender las palabras de los sabios. Dice Repolve, de esto que nos ha dicho Rambam, que por hacer una de las 613 mitzvot, el alma tuya y mía habrá de vivir para siempre. Y es posible y es posible que esa mitzvah que yo hago pueda ser netilat lulav, la mitzvah de tomar las 4 especies en Sukkot, o tekiat shofar, o el sonido del shofar, o la tefilá, la hamidá, decir la oración de la hamidá con
amor, o Kriyat Shema, o que diga el Kriyat Shema, la lectura del Shema cotidiano, Tzedaká, que haga Tzedaká, no hace falta traducción, o Gemilut Chesed Lishma, o que yo provea el bien por amor a Dios a quien lo necesite. Y por supuesto dice, Shemekayem kol hamitzvot ha'acharot gamken, ach shelo lishma. Y por supuesto que también cumple todo lo demás. Cuida Shabbat, cuida Kasher, todo eso, a pesar de que todo eso lo haga shelo lishma, no por amor a Shem. Estudiábamos en el Rav Wolbe, ¿no? Que hace mucho tiempo atrás, esto era cuando este Sheur se daba los viernes a la mañana en el Bet Midrash, y hacíamos tefilá y después estudiábamos desayunando. Y en aquel momento habíamos leído un escenario en el cual la persona a veces decía, ¿cómo puede ser que no, que cumpla una mitzvah sin que sea lishma? Dice, bueno, a veces la persona se pone tefilim y le preguntaron, ¿y tú por qué te pones tefilim? Y porque me lo regaló mi papá para mi bar mitzvah. Bueno, eso no es lishma. Eso es porque tiene un vínculo de amor nostálgico con su padre. Pero también existe eso. Acá lo que dice es, tomemos una mitzvah y cumplámosla totalmente, en toda su intensidad. Y esto, dice Rav Wolbe, es un hidush atzum. Esto de que Rambam dice una acción de las 613 mitzvot nos lleva a la vida eterna, a esa recuperación de lo que es la vitalidad de la persona. Esto es un hidush. Esto es algo verdaderamente novedoso. A nosotros nos hubiera parecido que precisamente, dice Rav Wolbe, cuidar los 613 preceptos juntos, todos, es lo que nos lleva al Olam Haba, al mundo venidero. Porque cuidar los 613 preceptos es lo que acuña o sella en nosotros un orden divino sobre nuestras vidas. Y cuán conmovedoras, Noraim, las palabras del Rambam, cuando me dice hasta dónde la fuerza de una mitzvah puede llevar. No 613. Y yo quiero que me entiendan, ¿no? O sea, el Rav Wolbe lo dice claramente. Mi vínculo con la Torah y mitzvot es con todas las mitzvot. No puedo ser selectivo. Pero acá estamos hablando de cómo cumplo las mitzvot. De cómo llego a ese mundo de las mitzvot. De todas maneras, dice Rav Wolbe, nos cuesta todavía comprender cómo por medio de tocar el shofar o de tomar las 4 especies en nuestras manos o la tefilá o una tefilá única en la vida, por una vez que hicimos todo eso, la persona va a tener el mérito de vida eterna. Aunque lo que haga, lo haga como un maasé, como una acción mushlam beyoter. Entonces, aunque lo hagamos eventualmente de la forma más completa, más íntegra. Y entonces, dice las palabras de nuestro maestro en otro lugar. Dice ahí en el libro Pirkei Hatzlachá, quiere decir las palabras del Rambam, es lo que ha explicado también en el término de la profecía en el libro sobre Yesodot HaTorah, en el 2º capítulo, y por lo tanto el nivel de la persona que cumple una mitzvah, de acuerdo a esta descripción, es una suerte de inspiración divina, ¿no?
Y estas cosas son realmente llamativas. Dice, y ají, bo behusheja, alehem benisterehem, leabodato itbaraj. Por lo tanto, dice el Rambam, hermano mío, acércate con tus sentidos, aquellos que están expuestos y también todo aquello que está oculto dentro de ti, a servir al Todopoderoso. Beatá, dice, ¿y tú? Beatkea shofar berosh Hashanah. En el momento que sea ejecutado el sonido del shofar en Rosh Hashanah, porque el shofar lo toca una sola, tikuno be'echshero, de acuerdo a su estructura, cómo debe ser tocado y de acuerdo a un shofar que sea kasher, Inet yete unuato jalabe bareja. Ese movimiento del shofar, de sus sonidos, van a ser un movimiento totalizador en tus órganos internos. Tus manos que están extendidas para tomar el shofar. Tus dedos que se pliegan para sostenerlo. Está hablando de la posición del que toca el shofar. Tu garganta y tu lengua y las cuerdas vocales habrán de interactuar para optimizar todo lo que es su sonido. Y que tus oídos estén prestando permanente atención y tus piernas te sostienen y tus ojos están cerrados y el resto de las partes de tu cuerpo, nir'adim bejaredim, están todos conmocionados y están temblando. Así has hecho el azúcar y el lulav y todo aquello que la Torá te pide. Y el mitpalel, y si es que se trata de rezar, el feligrés que está rezando se tiene que dirigir, poner a Hashem, bendito sea, debe pararse sobre sus piernas, debe sentir el placer intenso en su corazón y en sus labios. Sus manos estarán extendidas y el utensilio de su palabra, la boca, tiene que hablar palabras pensadas, palabras que están escritas, pero que también forman parte del recurso del pensamiento. Y el resto del cuerpo de él, que también esté conmocionado y temblando, y que tampoco le quite a esa plegaria el hecho de poder expresarla con una voz dulce, con una voz que me lleve a unirme, a fusionarme, a prepararme a mí mismo, a que pueda y sepa suplicar, que pueda caer de bruces de rodillas y reverenciarme, que pueda llorar, porque esa persona está, dice Rambam, delante del Rey grande y temible, Gadol Beanorá. Y también habría de llegar a él, también habrá de llegar a él, a Shekiah de Apalatzut. Dice, también habrá de llegar para él el ocaso, hasta que se encuentre a sí mismo en el mundo de las cosas que se comprenden solamente en el plano intelectual. Y allí su alma se verá definitivamente sometida, su alma tan honorable, y la habrá de sacar a él de todos los sentidos prácticos, como que él ahora ya no está prestando atención a toda su realidad exterior. Y entonces es el momento en el cual la persona habrá de ver con esa fuerza de la imaginación
y habrá de ver y de escuchar lo que ya no tiene duda alguna. Así escribe en Pirkei Hatzlacha el Rambam. Por lo tanto, dice Rab Wolbe, explico todo esto que acabo de traducir de la mejor forma literal porque no es fácil. Im lekium mitzvah kazeh kiven rabenu beshalhei makot. Dice sí, a este tipo de compromiso de cumplir con las mitzvot, nuestro maestro Rambam se refirió al final del tratado de la Mishnah de Makot, lo que estudiamos al principio. Vamos a entender sus palabras allí, que a partir de el hacer una acción como esa, su alma se verá revitalizada a partir de esa acción. Lo maravilloso de todo esto es que parece ser que estas palabras están dichas de otra forma completamente diferente con respecto al cumplimiento de las mitzvot, como hemos sido acostumbrados a cumplir las mitzvot. El Rambam dice, el Rab Wolbe, ya no se pregunta aquí si las mitzvot necesitan de kavaná o no. No se pregunta si las mitzvot requieren intencionalidad o no. Las palabras del Rambam están pletóricas de devekut, de esa capacidad de unión, de fusión y de elevación, de tanta elevación en la confección, en la acción de las mitzvot, que nosotros no encontraremos en ella nuestras manos ni nuestros pies. Y aquí que estas son aquellas mitzvot que nosotros hacemos día a día. Pregunta Rab Wolbe, Alma Argashá Kazot corre Jokame. Dice, ¿cuán lejos está este sentimiento de nosotros? Porque al final de cuentas hablamos del día a día, la tefilá. Y entonces, a este aspecto se va a referir el Rambam. En un tercer lugar, y dice Rab Wolbe, Devarim Ayyumim Benoraim, cosas realmente graves y conmovedoras, difíciles. Dice el capítulo 3 de Ilhot Teshuvah, Kama Meulah Ma'alat Teshuvah. Cuando habla de las leyes relacionadas con la Teshuvah, el Rambam dice, cuán elevada, cuán preciada es la virtud de la Teshuvah. Ayer, esa persona estaba distante, separado de Hashem, el Dios de Israel, porque está dicho en el Naví, Abonotejem, vuestros pecados, Hayum Abdilim Benehem Leben Elokehem, fueron los que establecieron esa separación entre vosotros y vuestro Dios. Esa persona ayer estaba tan distante de Dios que Tzoek Beinonena clamaba pero no era correspondido. Como dice el profeta Yirmiyahu, Kitarbu, Gam Kitarbu Tefilá lo Ishma. Aun cuando incrementes vuestra tefilá no lo voy a escuchar. Y esa persona tan distanciado de Dios hacía mitzvot betorfin o tan befanado. Quiere decir, eran terefá, se transformaban en mitzvot inválidas delante de sí. Como dice el profeta Yeshaya, el pueblo venía a cumplir Shabbat y las festividades al Bet HaMikdash y a hacer korbanot. Y el profeta Yeshaya les dice, ¿quién ha solicitado esto de vuestras manos? El pisotear mis atrios. Mi gambajem beisager delatayim. ¿Quién entre vosotros podrá cerrar las puertas?
¿Cuál es la grandeza de la Teshuvá? Que toda esa realidad que vivía esa persona ayer, Hayom, hizo un cambio. 24 horas después, Humudbak Bashchina, esa persona se ha fusionado con la presencia de Dios. Sheneemar, Beatem Adbekim Bashem Elokichem. Como dice, y vosotros que estáis fuertemente unidos a Hashem, vuestro Dios. Y esa persona hoy, Soek Beneena Miyad. Esa persona ahora clama y recibe su respuesta de inmediato. Tere mikreu ani aene. Dice el profeta, antes de que ellos me invoquen, yo ya estaré escuchándolos y respondiéndoles. Y esa persona de ayer a hoy, Ose mitzvot, cumple con las mitzvot, mekablin otam benachat besimcha. Y todo lo que hace, al contrario del ayer, que era todo invalidado, es recibido con apacibilidad, con alegría. Como dice el rey Shelomo en su libro Coelet. Ve ahora y come tu pan con alegría, porque ya Kadosh Baruj Hu ha deseado, ha decidido aceptar tus acciones. Velo od, dice, y más aún, el Hashemitavim laem, sino que el ser humano tiene un íntimo deseo por ellas. Kadosh Baruj Hu desea eso que el hombre anhela hacer todo el tiempo. Sheneemar, Be'areval Hashem Minhat Yehuda Yerushalayim, Ki Me'olam Kshalim Kadmoniot. Así dice en las leyes de Teshuvá, será grato para Hashem la ofrenda de Yehuda y de Yerushalayim, como los tiempos pretéritos y como los días de la antigüedad. Y se revuelve tanta preclaridad, tanta behirut. La Shejinah, la presencia de lo divino, nos aporta a nosotros dos cosas: la recepción de la tefilá y la recepción de las mitzvot. Por lo tanto, cuán contundentes y cuán conmovedoras son las palabras. No solo las tefilot tienen que ser respondidas o correspondidas, sino que también las mitzvot tienen que ser recibidas. ¿Escuchamos alguna vez algo parecido? Matai mekablim me'adam et mitzvot. Una pregunta revuelve, ¿desde cuándo hay que recibir las mitzvot de la persona? Solamente que Shehu Mudbak Bashachina. Solamente cuando el hombre está verdaderamente unido, fusionado con la presencia divina. Esta es, dice Revolve, el trasfondo verdadero para las mitzvot de la Torah. Que para poder hacerlas esas mitzvot y para poder alcanzar el mérito de ellas verdaderamente, la persona tiene que dar un paso y es unirse, fusionarse con la presencia divina. Ahora, solamente ahora podemos entender lo que leímos en el Pedek Hatzlajá del Rambam, en el capítulo de cómo alcanzar el éxito, porque así verdaderamente es como se ve el cumplimiento de las mitzvot. Solo que la persona que está distanciada de Dios, el Dios de Israel, y que está sumergida en sus transgresiones, hay algo que no puede, no alcanza a sentir. De todas maneras, dice el Rav, de todas maneras, no debemos sentir en ningún momento algo similar a la desesperación. A veces es suficiente para nosotros, aún en nuestro escalón más inferior, de alcanzar algún beneficio y elevarnos de nuestras mitzvot. Y para quien pueda comprender estas cosas,
Las palabras del Rambam van a representar para él una fuente para fortalecerse, Hizuk, tanto en Emuná, tanto en la fe, como en la Aliyah, como en el ascenso de esa fe. Y esto es entonces lo que tenemos hasta hoy. Todavía sigue, por supuesto, otro comentario del Rambam que vamos a sumarnos en la próxima semana. Mientras tanto, les queremos agradecer a todos el estar presentes. Los cambios de horario responden un poquitito a mí en este momento y les agradezco que hagan un esfuerzo por acompañarnos. Para nosotros es un verdadero zehut, un verdadero honor y un verdadero sensación de bienestar por acompañarnos. Así que tengamos Shabbat Shalom, Chodesh Tov Umevorach, Perashat Vayera. Nos espera el desafío previo a la salida de Mitzrayim. Muchas gracias por estar con nosotros. Shabbat Shalom Umevorach, Chodesh Tov.